Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, como es costumbre de lunes a viernes, hoy comenzando la semana no será distinto. Tenemos 3 temas para analizar en la próxima hora. Aquí están en titulares. En Noticia Colombia, con urgencia, Defensoría del Pueblo pide al gobierno que expida un decreto para descongestionar las cárceles ante el hacinamiento que padecen. Este fin de semana fallecieron 2 internos en la prisión de Villavicencio, en el Meta, por COVID-19. Tenemos ese panorama y lo analizamos. Segundo tema que es noticia en titulares, Estados Unidos. La disputa entre la vida y la política en la Armada de la Nación se cobra la primera víctima por COVID-19. Se trata de un marinero a bordo del portaaviones nuclear Theodore Roosevelt, anclado en la lejana isla del Pacífico, en Guam. En la nave hay más de 500 militares con la enfermedad. La crisis deja en evidencia las profundas costuras entre un sector militar y la Casa Blanca. Veremos lo que hay de fondo. Tercer tema que es noticia en titulares, Venezuela. Este lunes, el pueblo recuerda 18 años del retorno a la democracia tras un golpe de Estado de 2 días atrás. En los últimos años, los intentos por derrocar al gobierno bolivariano no han cesado. ¿Qué lecciones dejó ese momento crucial en la historia de la nación? ¿Cómo se entienden vistos desde hoy? Lo analizamos aquí en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, la COVID-19 ya se cobra la vida de 2 reclusos en cárceles de Colombia. Las protestas se incrementan, el gobierno aún no implementa decretos de emergencia carcelaria. Detalles a continuación. Hasta este lunes se conoció que 2 reclusos en la cárcel de Villavicencio, capital del departamento del Meta, han muerto y uno está hospitalizado. Ellos siguen sus protestas y solicitudes, tanto al gobierno como al Instituto Nacional Penitenciario. No sea más verdugo de nosotros, que ya estamos condenados por un juez y ahora estamos condenados a una pandemia que se llama COVID-19. Le pedimos a las ONGs internacionales y a las fundaciones de derechos humanos para que intervengan por nosotros los privados de la libertad. El decreto de emergencia carcelaria anunciado por el gobierno, luego del recrudecimiento de las protestas generalizadas en las cárceles del país en marzo, aún no se hace efectivo. Para algunos abogados, la misma fiscalía propicia la sobrepoblación en las cárceles. El fiscal mismo ha dicho que lo que prevalece son los derechos fundamentales de las personas retenidas, pero es lo que no está aplicando. A tal manera que hoy no tenemos un decreto y una medida efectiva que deshacine las cárceles. De hecho, lo que tenemos es que la Fiscalía es la mayor responsable de hacinar las cárceles. Muchos de los guardianes y custodios del Instituto Nacional Penitenciario aseguran que no han recibido materiales de protección en una situación que angustia a toda la institucionalidad carcelaria. Sostienen que muchas de las cárceles no cuentan con servicio médico en horarios de la noche ni durante los fines de semana. Es una emergencia que solo está en el papel, porque no se han destinado los recursos necesarios para combatirla al interior de los establecimientos de reclusión. Parece que al gobierno nacional no le interesa lo que pase al interior de las cárceles del país, tanto con sus funcionarios como las personas privadas de la libertad. Ya que los pocos elementos con los que contamos es porque se han hecho recolectas de los propios funcionarios para adquirirlos. Se espera que próximamente reglamenten las medidas de la emergencia carcelaria y se implemente el decreto, situación en la que la Defensoría del Pueblo ha solicitado acelerar la expedición del decreto, ya que reitera su preocupación en la sobreocupación de las cárceles, que trae consigo mayor riesgos de contagio. Médica, por favor. Seguimos sumando información con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hernán, buenas noches, adelante. Muy buenas noches, Tatiana. Sí, efectivamente, pues
no solo la Defensoría del Pueblo hace un llamado para que se agilice las medidas y los decretos para decretar la excarcelación y por consiguiente el hacinamiento y no se propague más el virus en las cárceles del país. También la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos hace un llamado al gobierno y a las instituciones carcelarias para que tomen las medidas necesarias en cuanto a el control y los elementos de sanidad al interior de las cárceles. Y es que los reclusos han denunciado desde hace semanas atrás que no cuentan con los elementos mínimos de protección, ni tapabocas, ni guantes. Inclusive denuncian que en muchas de las cárceles del país no cuentan con agua potable. Ellos lo que están exigiendo es que precisamente este decreto de excarcelación pueda o permita el deshacinamiento al interior de las mismas. Inclusive muchos de ellos denuncian que no hay personal médico, ni siquiera un sitio de urgencias para que sean atendidos. Esta situación de todo punto de vista viola los derechos humanos y es lo que tiene a los reclusos de las 133 cárceles en el país haciendo estas protestas y exigiéndole al gobierno que por favor les suministre los recursos y los medios de protección y de sanidad para los centros penitenciarios en el país, Tatiana. Gracias, Hernán, por esa información. Vamos a sumar todos estos hechos para el análisis. Nos acompaña para ello Alexander López Maya, senador de la República de Colombia por el Partido Polo Democrático. Nos acompaña desde Bogotá. Senador López, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tatiana, buenas noches. Un cordial saludo a todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hoy, de hecho, a esta hora, me lo contará usted si continúa un debate de plenaria del Senado de manera virtual. Habían varios temas sobre el tapete. ¿Se discutió acerca de esta situación carcelaria, senador? Sí, Tatiana. Yo acabo de dejar una proposición a la plenaria del Senado manifestando pues la grave situación que están viviendo allí en las cárceles de Colombia más de 120.000 internos. En esa proposición planteo la situación tan grave. Nosotros encontramos hacinamiento de un 200, 300% en muchas de las cárceles. Los presos en muchas cárceles de Colombia se turnan para poder dormir. Mientras unos duermen, otros están parados. Y ahora que ha llegado pues esta tragedia del COVID-19, pues el riesgo es inmenso. La verdad, la preocupación que tenemos es muy grande. Los internos no tienen condiciones de sanidad requeridas para atender esta pandemia. Los trabajadores o los funcionarios de custodia y de cuidado tampoco tienen las condiciones de bioseguridad. Así que las situaciones de absoluta gravedad, ya se han presentado muertos en la cárcel de Villavicencio. La información que tenemos es que en La Picota y en algunas otras cárceles hay ya internos con una sintomatología muy cercana a lo del COVID-19. Y bueno, Dios permita que este virus no va a llegar a las cárceles de Colombia, porque en las condiciones en que están los internos y en las que trabajan los funcionarios de guardia y custodia, pues la verdad sería una verdadera tragedia esta situación, porque como se ha dicho acá, no hay personal médico, no hay enfermerías, no hay espacios para aislamiento y obviamente eso pone en un grave riesgo a más de 140.000 personas, porque son 120.000 internos en las cárceles, más 20.000 funcionarios de guardia y custodia. Senador, esto es una historia de una crisis anunciada y explotó el fin de semana cuando lamentablemente fallecen esos dos internos en la cárcel de Villavicencio, en el departamento del Meta. De hecho, ahí hay parte de las imágenes que tenemos que son justamente de ese centro penitenciario que genera tal nivel de alarma. Antes de que esto pasara, desde distintos sectores se le había exigido al gobierno que tomara decisiones. La ministra de Justicia había dicho que habrían medidas excepcionales. ¿Por qué cree usted que no se toman? A ver, Tatiana, primero también hay que denunciar un hecho terrible, y es que hace 2 semanas, en un amotinamiento en la cárcel Modelo, murieron 23 internos. En un motín que se presentó, y ahí ya murieron 23 internos reclamando garantías. Y la verdad es que eso tampoco conmovió al presidente Iván Duque y su gobierno. No hay un sentido humano del presidente Iván Duque, de sus ministros, para darle garantías a
a los internos en las cárceles de Colombia, tampoco hay una responsabilidad humana ni una sensibilidad que lleve a garantizar la protección de ellos. Mire usted, o sea, si no protegen al personal de la salud en Colombia, ya están muriendo los médicos por falta de equipos e implementos de bioseguridad, pues mire el trato que le están dando a los internos y a los funcionarios en las cárceles. La verdad es absoluta negligencia, hay una omisión evidente por parte del presidente Iván Duque y sus ministros, y lo que estamos notando, y en la proposición que acabo de dejar aquí en la plenaria del Senado, es que el presidente Iván Duque no tiene ninguna decisión para garantizarle la vida, la protección a los internos en las cárceles de Colombia. Es decir, que este decreto que se había prometido, de eso no se sabe nada, no hay respuesta del gobierno, porque allí además se comprometía el gobierno a estudiar cárcel por cárcel el deshacinamiento para tratar precisamente de contener el COVID-19 dentro de los centros penitenciarios. La Tatiana, es que conclusión nosotros con respecto a ello es que no se conoce nada. Tatiana, es que nosotros, bueno, hasta hoy no ha salido el decreto, pero es que el decreto de deshacinar las cárceles solamente pues sacaría el 10% de la población carcelaria, y eso no resolvería el problema. Son una serie de decisiones que se tienen que tomar de manera integral. Por un lado, sacar el decreto para que haya una salida importante de internos de las cárceles. Estamos hablando de unas 10.000 personas más o menos, pero quedarían otras 110.000 allí comprometidas. Lo importante allí es que no sigan llegando internos de otros sitios. Por ejemplo, están llegando internos de las URI o de la Fiscalía de acá de Colombia, que están ellos en unos sitios donde están en un 600% de hacinamiento. Inclusive ya en las cárceles volvieron brotes de sarampión, de varicela y otro tipo de enfermedades que ya han sido erradicadas. Entonces hay que tomar decisiones integrales, los elementos de bioseguridad para la guardia y para el personal de custodia, los mismos sitios para llevar a los internos en caso de que haya que tener un aislamiento. Eso no existe. Como las cárceles están hacinadas, no hay espacios para hacerlo. Dotar las enfermerías, o sea, tener médicos 24 horas los 7 días de la semana, eso no está, eso no existe. Entonces no solamente es el decreto que conduzca a que salgan unos internos de las cárceles, sino también tomar unas medidas sanitarias y hacer unas inversiones, porque inclusive ni jabón para lavarse las manos tienen los internos, no tienen jabón para bañarse, en fin. La situación es absolutamente trágica en las cárceles de Colombia. Entonces, eso no está pasando, y lo que dolorosamente hay que decirlo, lo que está pasando en Villavicencio es que por ahí llegó el brote, aislaron a 400 personas, pero esas 400 personas siguen encerradas en el patio. Entonces, si esas 400 personas no son aisladas sanitariamente y en las condiciones como lo establece la Organización Mundial de la Salud, estamos asistiendo a un desenlace trágico, por ejemplo. Además de las enfermedades que ya usted recordaba, dentro de ese patio también se denunciaba que había un brote de tuberculosis en el patio Santander, dentro de esta cárcel de Villavicencio, en el departamento del Meta, que complica aún más las dificultades que están atravesando los internos en este momento. Ahora, déjeme preguntarle, ¿por qué se llega a este punto, alejando esta situación de la pandemia de la COVID-19? ¿Cómo se llega a un hacinamiento en Colombia de entre 200 y 300% de las cárceles? ¿Qué fue lo que sucedió, senador? A ver, yo justamente soy de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Yo llevo unos 14 años trabajando el tema cárceles. Es más, gracias a nuestra tarea logramos llevar la salud, las EPS a las cárceles de Colombia, porque anteriormente no había protección en salud, habían unos espacios de sanidad o algo que le llamaban sanidad en las cárceles. Nosotros logramos que las EPS o una entidad prestadora de salud lo hiciera. Ahora contrataron una fiducia. Esa fiducia, a nuestro juicio, está generando hechos muy graves de corrupción. Están contratando personal que nada tiene que ver con el tema sanitario, no le garantiza a los internos los medicamentos. Este tipo de epidemias y de contagios que están dando como el sarampión, la varicela y la tuberculosis, que prácticamente había sido erradicada de la gran mayoría de países de Latinoamérica, volvió a Colombia, pues obedece a una falta de política criminal y penitenciaria. O sea, Colombia en su gobierno, en los gobiernos anteriores, gobierno de Iván Duque, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y el gobierno anterior, no hicieron absolutamente nada por las cárceles. En Colombia
Las cárceles que tenemos hoy ya llevan 40 años de existencia. O sea, la infraestructura carcelaria que nosotros tenemos es solamente para 35.000 internos y hoy tenemos 120.000. Entonces ahí podemos mirar la magnitud. Entonces no ha habido una verdadera decisión de hacerlo. Y obviamente ha crecido de manera dolorosa, tenemos que decirlo, el número de delitos en el país, el número de capturas, de judicializaciones, y el gobierno pues piensa que unas cárceles que fueron construidas hace 30 años pues deben soportar el crecimiento de la población carcelaria. Dolorosamente hay que decirlo, no ha habido una estrategia penitenciaria y carcelaria en Colombia, y es lo que nos tiene en este problema. Miren, nosotros tenemos una información de las oficinas de derechos humanos que reportan el número de muertos en las cárceles de Colombia, y estamos hablando de que al año mueren entre 600 y 700 internos en las cárceles de Colombia. Y como se dijo en el primer informe, situaciones elementales de derechos humanos como el derecho al agua potable no lo hay en muchas de las cárceles de Colombia. En muchas de las cárceles tampoco hay energía, y en muchas de las cárceles, como también se ha dicho, no hay personal médico que atienda a la población carcelaria. Entonces este problema es estructural, es un problema complejo de fondo. Hemos hecho los debates que ustedes no se imaginen, hemos presentado salidas, hemos presentado opciones. El mismo personal de custodia y vigilancia se ha dado a la tarea de presentar propuestas al Congreso, al gobierno de turno, y obviamente pues no ha habido ningún tipo de intencionalidad. Entonces al gobierno de Santos, por ejemplo, que duró 8 años en su mandato, con ellos tratamos de presentar salidas y opciones, pero eso todo se quedó en el papel, y hoy estamos pues ante una emergencia real o una emergencia que se agudiza ya de una emergencia existente, y el gobierno, dolorosamente hay que decirlo, no le interesa resolver de manera estructural esta tragedia que viven los internos en las cárceles. Hubo un panorama estructuralmente desolador. Senador, escuchándolo a usted, lo que uno se pregunta desde una visión humana, evidentemente es una pregunta especulativa, pero lo planteo como una visión humana. Si es que lo que hay detrás no se dirá, pero de manera subjetiva, es dejar que los internos se mueran entonces, en esa situación tan complicada. Esa es una muy buena conclusión, Tatiana, porque cuando un gobierno y cuando un Estado no le garantiza los derechos humanos a las personas privadas de la libertad, pues obviamente aquí hay es una verdadera intencionalidad. Aquí ya no hay ni siquiera omisión. Y no hacen nada cuando se pudo haber tomado alguna decisión. No, aquí se sabe la tragedia que se vive, se tienen los recursos para resolver el problema, pero no lo hacen. Mire, ante este problema voy a comentar una cosa muy grave, Tatiana. Varios miembros de la Guardia y de los sindicatos están promoviendo inclusive una renuncia masiva del personal de custodia, porque ellos tienen una frase que han dicho, o sea, preferimos morirnos de hambre con nuestros hijos y nuestras familias a morir contagiados por el virus en las cárceles cuando no hay ningún tipo de protección. Y ellos han dicho, si a nosotros no nos dan protección esta semana, nosotros estaríamos pensando en una renuncia masiva. Así que este gobierno de Iván Duque es un gobierno miserable, como lo hemos dicho, es un gobierno que desafortunadamente no tiene ningún tipo de compasión con los más débiles. Así lo estamos viendo inclusive en las ayudas que están dando. Nosotros acabamos de denunciar inclusive un programa del gobierno que tenía que entregar $500 millones de pesos a 3 millones de familias, y encontramos fraude y encontramos corrupción ya en esos programas de ayuda a las familias más pobres. Estamos hablando de que tenían que entregarle algo así como $45 por familia al mes, y encontramos un fraude grandísimo en este tema. Así que el gobierno del presidente Iván Duque, la verdad, no le importa ni le interesa la tragedia que viven los más pobres, los más débiles, y mucho menos pues las personas que están privadas de la libertad, que también tienen familias, porque también hay que tenerlo en cuenta. Ellos hace un mes les quitaron la posibilidad de visitas de las familias, y ellos están preocupados también por su familia, no tienen comunicación con sus familias, no saben en qué condiciones están en una situación de verdad lamentable, y esto es una bomba de tiempo, porque lo que se ha evidenciado es que hay ya como un levantamiento en cada una de las cárceles, los internos están ya rebelándose y prácticamente están generando ya hechos de violencia al interior de las cárceles, al ver pues que el gobierno del presidente Iván Duque no actúa en defensa de sus derechos humanos.
Es una reflexión suya cargada de denuncias. Muy complejo el panorama. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Estados Unidos. La disputa entre la vida y la política en la Armada de la Nación se cobra la primera víctima por COVID-19. Se trata de un marinero a bordo del portaaviones nuclear Theodore Roosevelt, anclado en la lejana isla de Guam, en el Pacífico. En la nave hay más de 500 militares con la enfermedad. La crisis deja en evidencia profundas costuras entre un sector militar y la Casa Blanca. ¿Qué es lo que hay de fondo? Lo veremos al volver en Noticia. En noticia, Estados Unidos. Fallece el primer marinero del portaaviones Theodore Roosevelt, atracado en la isla de Guam, en el Pacífico. La carta del excomandante del navío dejó ver conflicto de poderes. Es un héroe para la tripulación, un enemigo para la Casa Blanca por supuestamente dejar ver una imagen débil del ejército tras manifestar su preocupación ante la expansión del COVID-19 entre los que se encontraban a bordo. La Armada estadounidense confirmó la muerte de un marinero a bordo del portaaviones Theodore Roosevelt, la primera víctima mortal de los más de 600 casos de COVID-19 entre los más de 5.000 tripulantes que ya se encuentran en cuarentena en la isla de Guam. El marinero, del que aún no se ha revelado el nombre, fue hallado inconsciente el 9 de abril y se mantenía recluido en cuidados intensivos desde entonces. El crítico brote de coronavirus en el barco salió a la luz luego que el capitán Brett Crozier enviara una carta a sus superiores para que se tomaran acciones inmediatas para ayudar a su tripulación. El comandante escribió: "No estamos en guerra, los marineros no necesitan morir". La denuncia de Crozier le costó el cargo. Fue despedido por el secretario de la Armada de Estados Unidos en funciones, Thomas Modly, quien le acusó de indisciplina por permitir que la información se filtrara a la prensa en un correo electrónico no seguro y no clasificado. No pude llegar a ninguna otra conclusión de que el capitán Crozier había permitido que la complejidad del desafío del COVID en el barco nulara su capacidad de actuar profesionalmente, cuando actuar profesionalmente era lo que más se necesitaba en ese momento. Deberíamos esperar más del oficial al mando de nuestros portaaviones. Los comentarios de Modly desde Guam también se filtraron a la prensa y generaron indignación en el Congreso estadounidense y familiares de los marinos del buque, al quedar expuesto el interés de la Armada por guardar las apariencias, lejos de mostrar preocupación por la situación que amenazaba la vida de los uniformados. Modly tuvo que dimitir y publicar una declaración para disculparse con Crozier, a petición del secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper. Las condenas de miembros del Pentágono también cayeron sobre el presidente Donald Trump, quien criticó al comandante Crozier por escribir la carta. No debemos escribir cartas. No queremos tener campañas de noticias falsas con cartas que encuentran o se filtran. No queremos eso, así que la carta no debía haber sido enviada. Dicho todo esto, su carrera antes de eso fue muy buena, así que me involucraré y veré exactamente lo que pasó allí, porque no quiero destituir a alguien por tener un mal día. Es entendible el miedo de los ciudadanos estadounidenses ante la pandemia, si el gobierno ni siquiera se preocupa por salvaguardar la vida de su activo más confiable. Ahí están los hechos, vamos a entrar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña William Serafino, es analista político, es miembro del equipo de investigación Misión Verdad. William, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Bueno, realmente te escucho un poco mal, pero bueno, muchísimas gracias por la invitación y buenas noches. Gracias a ti, William. Voy a hablar más fuerte para
para que me escuches mejor. Esta crisis del portaaviones deja ver una crisis de la que no se tenía realmente conocimiento, por lo menos de manera pública. ¿Qué es lo que está pasando entre el Pentágono y la Casa Blanca? Lamentablemente ya con la pérdida de un marinero dentro del portaaviones nuclear Teodoro Roosevelt. Sí, yo creo que es bueno, ya se ha sido un poco la construcción de tu programa, pero sí, digamos que esto es una crisis, primero que es inédita en los Estados Unidos, ni siquiera en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se involucró en estos conflictos, no había habido una degradación ni un impacto tan sensible, no solamente en la Marina, sino también en los componentes del ejército, y que además se ha extendido los efectos de la pandemia también a la industria de defensa como tal. Hay un conjunto de análisis de firmas de investigación que están comenzando a relatar los rasgos profundos de esta crisis dentro del Pentágono, que también llega a esta industria de defensa. En buena parte de los estados del suroeste estadounidense se encuentra no solamente buena parte de las bases militares, sino también de las empresas de fabricación de misiles, de aviones de combate, de misiles teledirigidos, y donde también se hacen los entrenamientos de las tropas estadounidenses. Toda esta industria está virtualmente paralizada en estos momentos, y el impacto del COVID puede no solamente generar una inflamación política en la relación de la Casa Blanca con el Pentágono, y recordemos que la cabeza del Motley se la pedían legisladores demócratas y republicanos que estaban en el Comité de Servicios Armados del Senado y del Congreso. Eso es un dato importante para medir, porque Motley, digamos que para el principio el jefe del Pentágono, Mark Esper, le había dado el apoyo ante el despido de Crozier. Luego esto se revirtió rápidamente y fue el mismo Congreso el que pidió la renuncia de Motley. Sí, has escrito un artículo haciéndole seguimiento a toda esta situación, coronavirus y tormenta política en el Pentágono, las claves de una crisis inédita. Allí recuerdas la carta que enviaba, por ejemplo, que además se conoció a nivel mundial. Él ya es capitán de este buque nuclear estadounidense. Parte de ello, él decía, no estamos en guerra, los marineros no necesitan morir, dijo este capitán removido del cargo. Desde una visión mucho más global, si se quiere, el mensaje que está enviando Estados Unidos para que haya tal nivel de indignación dentro de la nación, después de que se ha conocido esta carta, y ahora él es el héroe ante la población estadounidense que rechaza las acciones de la Casa Blanca y del Pentágono. Sí, bueno, escuché bastante poco de tu pregunta, pero digamos, hay dos elementos que a mí me gustaría detallar sobre esta crisis, ¿no? El primero tiene que ver con que muchos de estos portaaviones, recuerda que está el Theodore Roosevelt, pero también está el Ronald Reagan y otros dos portaaviones también con casos de infección. El Pentágono está tratando de todas las maneras posibles ocultar la información sobre los contagios en estos navíos, pero justamente son estos portaaviones los que se han utilizado en distintos ejercicios militares y también en las presiones que continuamente hace el Pentágono en el mar del sur de China y en las costas de Corea del Norte. Es decir, con esta parálisis de los portaaviones hay una degradación del impacto militar estadounidense y de su proyección de poder geopolítica en zonas sensibles como el mar del sur de China y todo lo que tiene que ver con el Pacífico occidental. En este caso, también a lo interno, esto tiene un conjunto de preocupaciones. Los jefes militares del Pentágono, los comandantes de la Fuerza Aérea, los comandantes de la Marina, están muy preocupados porque sienten que la crisis del COVID se puede desbordar a un punto que tengan que intervenir como intervinieron en algunas ciudades estadounidenses, como por ejemplo Kansas o Chicago, durante la falsamente denominada gripe española. Eso quiere decir que ellos están previendo un caso donde se van a ver desbordadas sus fuerzas operativas, donde van a tener que sacrificar frentes externos para ubicarse en la contingencia de la pandemia, y esto obviamente supone una presión política que no quieren afrontar y que justamente puede abrir paso a un debilitamiento de las relaciones con Trump. William, ¿allí me escuchas? Ahora te escucho un poco mejor. Me escuchas, qué bueno. Porque haciendo el recuento de las zonas en donde se encuentran esos portaaviones, ¿sería la misma implicación para el Caribe, teniendo en cuenta el anuncio que hacía la semana anterior el gobierno y la Casa Blanca con este supuesto operativo antidrogas justo al frente de las costas venezolanas? Sí, justamente recuerda que uno de los pilares de esta operación antinarcóticos era justamente una especie de barco destructor de nombre USS Detroit. Este barco se encuentra actualmente en mantenimiento y muy posiblemente también podría tener casos de contagio una vez que se despliegue a las costas del Caribe.
También hay otro análisis que hacer en este sentido, es cuántas de las bases militares, recuerda que Trump habló de que había 22 países afiliados a esta supuesta operación. Realmente, más allá de Colombia, han escaseado los comunicados militares en apoyo frontal a esta operación, lo que desluce, digamos, también un poco la iniciativa de Trump. Ciertamente, ya el Pentágono ha aclarado que en este contexto de la pandemia, lanzarse una operación de despliegue por el Caribe, al menos como la anunció Trump, como la más grande de todo Occidente y una especie de guerra contra las drogas renovadas de la era Nixon, justamente es problemático y el Pentágono lo sabe. Y justamente estos portaaviones que estaban, digamos, en estas maniobras de intimidación que te comentaba en Asia, también se han visto restringidos. Yo creo que hay otro elemento fundamental que muchas veces se planteó, que esta operación antinarcóticos era una especie de preludio a un bloqueo naval, una especie de ensayo general para un bloqueo naval. Recordemos que a finales del año pasado se filtró bastante información con respecto a jefes militares del Pentágono que estaban diciendo que Estados Unidos no tenía las capacidades de buques ni la capacidad militar para sostener un bloqueo naval como lo estaban sugiriendo medios de comunicación y algunos halcones de mente de la Casa Blanca. Entonces yo creo que este es el peor momento desde el punto de vista militar para esta operación, y que si se la llega a lanzar, que también es bastante probable, sería un elemento muy negativo en términos de opinión pública internacional, y que también expondría aún más al Pentágono a situaciones de contagio. Recuerda que el Comando Sur mantiene convenios operativos con buena parte de los países de la región. Muy posiblemente en estas bases militares, dado los viajes que realizan los militares permanentemente, puede que estén siendo infectados, y justamente estos ejercicios pueden transformarse en un foco, pueden expandir o propagar los contagios de COVID-19. De hecho, William, cuando te escucho, recuerdo hace solamente 20 días el gran ejercicio militar de Estados Unidos, países europeos, en las fronteras con Rusia. Y obviamente el centro de toda la logística y operaciones era la OTAN, y se denunciaba que justo con la llegada de las tropas estadounidenses habían ya más de 50 militares allí en esa zona de Europa que se habían contagiado de COVID-19, y que esto evidentemente podría propagarse. Lo dejo para recordarlo. Hay otro elemento para tener en cuenta. El presidente Trump y algunos gobernadores, por ejemplo en Nueva York, empiezan a diseñar estrategias para implementar una supuesta reactivación económica. La contradictoria propuesta se da en el país con más contagios. Recordemos que las cifras no dejan de avanzar, tanto en contagios, tanto como en el número, lamentablemente, de personas fallecidas. William, vamos a revisar este contexto y seguimos con el análisis. La Armada estadounidense confirmó la muerte de un marinero a bordo del portaaviones Theodore Roosevelt, la primera víctima mortal de los más de 600 casos de COVID-19 entre los más de 5.000 tripulantes que ya se encuentran en cuarentena en la isla de Guam. El marinero, del que aún no se ha revelado el nombre, fue hallado inconsciente el 9 de abril y se mantenía recluido en cuidados intensivos desde entonces. El crítico brote de coronavirus en el barco salió a la luz luego que el capitán Brett Crozier enviara una carta a sus superiores para que se tomaran acciones inmediatas para ayudar a su tripulación. El comandante escribió: "No estamos en guerra, los marineros no necesitan morir". La denuncia de Crozier le costó el cargo. Fue despedido por el secretario de la Armada de Estados Unidos en funciones, Thomas Modly, quien le acusó de indisciplina por permitir que la información se filtrara a la prensa en un correo electrónico no seguro y no clasificado. No pude llegar a ninguna otra conclusión de que el capitán Crozier había permitido que la complejidad del desafío del COVID... Vamos a volver con el análisis. William, aquí hay otro asunto para tener en cuenta, sin duda, y tiene todo que ver con un momento tan difícil que está viviendo el país. Si dejan de atenderse como pareciese que está sucediendo a las fuerzas militares, ¿es porque no hay capacidad suficiente, o cómo tratar de entenderlo? Sí, yo lo que creo es que hay una combinación de factores importantes de analizar. La primera es que no se trata tanto de una evaluación mínima del tema de las capacidades militares. Fíjate que hay un elemento importante. Estados Unidos nunca ha lanzado una intervención militar contra un país con las características de Venezuela en la región. En la mayoría de los casos las intervenciones fueron con una superioridad avasallante desde el punto de vista militar. En el caso de Venezuela operan dos realidades diferentes. Una, que primero que es un país con una disposición de combate, que eso es un elemento que no se subestima en ninguna academia militar y en ningún cálculo de intervención, la disposición al combate de las fuerzas bolivarianas y chavistas, eso por un lado.
y segundo, que es un país que tiene una infraestructura militar considerable e importante que puede, que digamos un factor de, digamos que los Estados Unidos evalúan bastante al momento de decidir estos cálculos. Y otro elemento fundamental son las alianzas entre Rusia y China, que son grandes competidores globales de los Estados Unidos, que están en este momento, y a raíz del COVID también se ha visto en esta dimensión que están en una especie de nueva guerra fría, al menos ese es el cálculo de los Estados Unidos, reeditar nuevamente un conflicto de estas características y buscando posicionar a China ahora con el tema de que es el responsable supuestamente de esta pandemia. Obviamente una guerra de propaganda que vincula mucho racismo y mucha xenofobia. Pero en el caso propiamente dicho de Venezuela, yo creo que hay un factor fundamental que es entender a Colombia en esta ecuación internacional. Colombia no solamente es el país proxy y el país pivote de la intervención militar, sino que también las contratistas armadas que han, digamos, generado todo un ecosistema y un metabolismo a partir del cuidado de zonas de extracción de minerales, de zonas de agricultura, de la industria extractiva de los alimentos y otros polos de desarrollo de la economía colombiana, y esa vinculación también con el paramilitarismo es lo que ellos intentan utilizar como una especie de infantería de primera línea, de primera incursión para una probable intervención. Yo no creo que venga directa con los marines estadounidenses, sino que creo que se podría apoyar en Colombia. Ahora, ahí también hay factores que debemos matizar y creo que también tenemos que ser responsables en el análisis, porque a medida que también intentan intimidar al país con una especie de intervención, yo también lo veo mucho desde el punto de vista de que es una operación psicológica que busca desenfocar al gobierno de la tarea principal que tiene en este momento, que es atender a la contingencia de la pandemia. Pero si digamos que sabemos que está en el cálculo tanto un bloqueo naval como una intervención directa apoyada y generada desde Colombia, también hay que anotar un dato importante, que es que la última operación que se intentó hacer con el ex general Cliver Alcalá, que tenía el respaldo de operadores posiblemente de la CIA y de otras agencias estadounidenses, que había, digamos, nucleado buena parte de los desertores de la operación del 27 de febrero, se habían creado una especie de ejército privado que tendría una incursión aprovechando el contexto de confinamiento en Venezuela, y que ellos, digamos, calculaban que al estar las unidades militares replegadas, que al no haber tanta presencia militar y policial en las calles, tendrían el camino libre para lograr una intervención quirúrgica y dar con el asesinato siempre pretendido y siempre deseado, según su lógica criminal, del presidente Nicolás Maduro. Este plan falla porque la inteligencia venezolana nuevamente desmonta esta operación, pero el efecto inmediato de ese desmantelamiento de esa operación es la imputación falsa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, colocándole preso a la cabeza del presidente Maduro. Una acción totalmente violatoria del derecho internacional, que un país le ponga precio a otro jefe de Estado. Es una declaración de guerra si lo vemos a la luz del derecho internacional. Justamente ese paso que toma el Departamento de Justicia es una especie de salida hacia adelante. Al ver fracasada la operación con Cliver Alcalá, se desmantela, se capturan las armas, o ahora, digamos, establece como una especie de tercerización del magnicidio de Maduro y coloca $15 millones en la mesa para que todo este ecosistema de contratistas militares, de paramilitares en Colombia puedan lanzarse el riesgo y ellos obviamente no meter las manos directamente. Si quisieran meter las manos directamente, yo creo que la movida del Departamento de Justicia no tendría tanto sentido. Creo que esta maniobra del fiscal general William Barr, acusando y judicializando de forma falsa y sin ningún tipo de argumento a toda la dirección del Estado venezolano, lo que te está indicando es que están optando por vías no convencionales, por vías indirectas, por vías de apoyo mediante Colombia, pero sí utilizar la movilización de tropas, la movilización de buques, la permanente retórica de intimidación y de asedio, de que te voy a intervenir también como un factor de presión psicológica. Eso no quiere decir que la intervención venga por ese lado. Y todo esto también, cuando te escuchamos atentamente, nos hace pensar si no se entrega toda la información por parte del Pentágono o el Departamento de Defensa de Estados Unidos para no sentirse vulnerables cuando ven prácticamente paralizado todo el sistema, que es sobre lo que han soportado sus invasiones y agresiones. William, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Muchas gracias a ti y bueno, un saludo. Muchísimas gracias. Les hablábamos del contexto en el que se da precisamente esta situación. Vamos a revisarlo.
Estados Unidos se ha consolidado como el epicentro infeccioso mundial de COVID-19. De acuerdo a la Universidad de Johns Hopkins, para el 13 de abril existían 577.842 casos confirmados y 23.219 muertes ocasionadas por el virus. En este contexto, el presidente Trump anunció a través de la red social Twitter que los planes para reabrir la actividad económica en el país son su responsabilidad. Declaraciones que dio en respuesta al gobernador de Nueva York, que junto a otros 4 gobernadores demócratas aseguraron estar coordinando estrategias con el objetivo de ejecutar una reapertura en sus economías locales. Él dejó que los estados cerraran, y esa ha sido la decisión estado por estado, sin ninguna orientación realmente. Él asumió esa postura como una decisión de estado, y luego los estados eran los responsables de comprar los suministros, etc. Ese fue el modelo de gestión para la emergencia que se ha promulgado hasta el momento. Si él quiere cambiar el modelo, puede cambiar el modelo. Cuomo expresó que especialistas en economía de los estados de Nueva York, Connecticut, Delaware, Nueva Jersey, Pennsylvania y Rhode Island diseñan de forma particular planes de reapertura económica para cada estado. La disputa sobre en quién cae la responsabilidad de aliviar las medidas preventivas contra la pandemia se presentan en un momento donde la curva de infecciones evidencia el aumento en el número de contagios. La Organización Mundial de la Salud considera que aún son necesarias medidas de control y vigilancia con respecto a la crisis sanitaria global. Pero de ninguna manera eso significa que se acabó. Ahora es el momento de la vigilancia. Ahora es el momento de duplicarse. Ahora es el momento de tener mucho cuidado. Y eso no significa que los países no puedan comenzar a crear una estrategia de salida. No significa que los países no deberían estar planeando activamente hacer eso. Una hipotética reapertura económica en Estados Unidos en el corto plazo pudiera traducirse en un recrudecimiento de la pandemia que pudiera ser incontrolable. Pese a ello, el presidente Trump ha subestimado la peligrosidad del virus. Recientemente, The New York Times dio a conocer que el mandatario conocía desde mediados de febrero los potenciales riesgos que implicaba el coronavirus, ya que las agencias y organismos de inteligencia lo habrían alertado sobre la situación. No obstante, el gobierno federal priorizó la economía sobre la vida de miles de estadounidenses. Allí el contexto necesario para comprender lo que sucede dentro de Estados Unidos. Vamos así a la segunda pausa en esta emisión de Noticias, al volver en Noticia Venezuela. Este lunes el pueblo recuerda 18 años del retorno a la democracia tras el golpe de Estado de 2 días atrás. En los últimos años los intentos por derrocar al gobierno bolivariano no han cesado. Nos preguntamos lo siguiente: ¿qué lección dejó ese momento crucial en la historia del país? Y ahora lo traemos a este momento. Lo revisamos al volver aquí en Noticias. En Noticia Venezuela, en el año 2000, movimientos populares junto a fuerzas militares aliadas al presidente Hugo Chávez revertían el golpe de Estado el 13 de abril, una fecha emblemática para la revolución bolivariana. Con la instalación de un gobierno de facto encabezado por una cúpula militar y el empresario que se autojuramentó como presidente, Pedro Carmón Estanga, destituyen de sus cargos a representantes de todos los poderes públicos, agreden y apresan a otros funcionarios del gobierno constitucional y eliminan la nueva constitución de 1999. Hasta ese momento, la única aprobada por consulta popular para retomar la de 1961. Decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos. Artículo primero. Se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, presidente de la República de Venezuela. Artículo segundo. Se reestablece el nombre de República de Venezuela.
Artículo 3. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Mientras los medios de comunicación públicos fueron silenciados, los privados se cartelizaron y transmitían dibujos animados e insistían a las audiencias que el país estaba en calma, ocultando la realidad de lo que estaba ocurriendo. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV. Yo voy a decir una cosa, y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. Sin embargo, algunos funcionarios lograron romper el cerco. El entonces fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, pudo informar a la población que el presidente Chávez no había renunciado. Y efectivamente el presidente no ha renunciado y no se nos ha mostrado en ningún momento al Ministerio Público la constancia escrita de esa renuncia, expresa de esa renuncia. El presidente Chávez sigue siendo el presidente de la República del Perú. El pueblo organizado con el apoyo de militares apegados a la Constitución tomó las calles reclamando y denunciando el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Finalmente, la noche del 13 de abril, fue restablecida la señal del Canal del Estado. Fueron liberados los funcionarios del gobierno constitucional que estaban apresados y se ordenó el rescate del presidente Chávez, quien retornó al poder la madrugada del 14 de abril. Allí los hechos que recordamos, vamos a entrar con las reflexiones oportunas en este momento. Para ello, Nayara Tardo ha entrevistado al embajador de Venezuela en Cuba, testigo excepcional del retorno a la democracia hace 18 años. Con el embajador Adán Chávez, esta entrevista de Nayara Tardo, nuestra corresponsal desde La Habana. Nayara, muy buenas noches. Hola, un gusto saludarte desde La Habana junto al profesor Adán Chávez, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en La Habana. Embajador, muchas gracias por concedernos esta entrevista, por dedicarnos este tiempo para hablar de una fecha tan importante para el pueblo venezolano. Hoy, hace 18 años, el pueblo se impuso a los golpistas y el presidente Chávez regresó del secuestro. Desde esa retrospectiva y ante el escenario de acoso actual en Venezuela, ¿qué se aprendió de ese momento? ¿Qué aprendieron los venezolanos de ese momento? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a todos y todas. Como siempre, desde aquí, nuestro abrazo bolivariano, revolucionario, chavista, antiimperialista, para nuestro pueblo venezolano, para toda nuestra América y para todo el mundo. En esta circunstancia que estamos viviendo, efectivamente es muy importante recordar, tener en cuenta aquellos hechos de hace 18 años, como tú acabas de decir, ¿no? El golpe de Estado del 2002. Aprendizaje hay varios, pero en este momento me parece bien importante destacar que como nuestro pueblo sigue gritando, todo 11 tiene su 13, ¿verdad? Esa es una expresión muy válida porque así se ha asumido para los intentos del imperio norteamericano de continuar en su pretensión de frenar nuestra revolución bolivariana. Porque después del 2002 sabemos que se han presentado varias situaciones similares. El guión de golpe de Estado continuado lo han ido incluso, se puede decir, perfeccionando, introduciendo nuevas variables, pero siempre con el mismo objetivo. Por tanto, tras cada intento, una nueva victoria de nuestro pueblo. Entonces, cada 11 tiene su 13. Creo que es una muy buena enseñanza para tener en cuenta en estas circunstancias que estamos viviendo. ¿Cómo recuerda usted ese día? Tengo entendido que era justo el día de su cumpleaños. Hay una anécdota por ahí con el comandante Chávez a propósito de ese día. ¿Cómo lo recuerda usted? Bueno, sí, efectivamente. Pasamos todo el día 11, que es mi cumpleaños, en Miraflores, porque ya desde tempranas horas, como se sabe, habían llamado a una concentración en Chuao, en la sede de PDVSA, y luego decidieron, porque era parte del plan que habían diseñado desde hacía días atrás, esta oligarquía criolla siguiendo los mandatos del imperio norteamericano, hicieron el llamado hacia Miraflores. Entonces, bueno, nos concentramos allí, varios dirigentes de la revolución, ministros, ministras, a acompañar a Chávez. Entonces fue un día de mucha incertidumbre, analizando
Hubo momentos cuando nos reuníamos con Chávez, porque él estaba desde su puesto de comando dirigiendo, analizando, nos llamaba a reunión, salíamos nuevamente hacia los pasillos de ahí del Palacio de Miraflores. Así pasamos todo el día. Alrededor de las 4 de la tarde Chávez dio una cadena, que sabemos, una cadena de radio y televisión, que como recordamos fue interrumpida por los medios privados, parte del sabotaje. Ya todo ese plan golpista a 4 o 5 de la tarde en pleno desarrollo. Y bueno, pasó todo lo que sabemos hasta que Chávez decide entregarse y, como él mismo lo dijo, ir a Fuerte Tiuna a verle la cara a los golpistas, a los traidores, porque era allí donde estaban concentrados los generales del alto mando que participaron en el golpe, junto con la cúpula empresarial y de los medios de comunicación privados del país. Y cuando Chávez está saliendo, que él dice, bueno, no renuncio, que era una de las exigencias de estos golpistas, sino que me entrego y voy como un presidente preso. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada, ya era día 12, pero entonces en ese momento, cuando él sale de su despacho y nos estamos despidiendo ante toda esa incertidumbre, como ustedes pueden suponer, es cuando hasta a mí se me había olvidado, es cuando él, despidiéndose de todos los demás, pero en ese momento entonces directamente hacia mí, me pone las manos en mis hombros y me dice, me da así como un pequeño empujoncito y me dice, oye, ¿verdad que hoy es tu cumpleaños? Y se ríe, ¿no? Yo le digo, oye, a mí hasta se me había olvidado. Tremendo cumpleaños, ¿no? Me dice y se ríe, ¿no? Con su peculiaridad. Y piensa unos segundos y me vuelve a mecer y me dice, no te preocupes, que el año que viene será mejor. Por estos días, muchos académicos han hecho y hacen análisis sobre el significado del chavismo. Incluso muchos hablan de nacionalismo y no de izquierda. ¿Podemos hablar de una doctrina chavista? ¿Dónde lo ubica usted? Este pensamiento está en el Libro Azul también. Sí, efectivamente, bueno, el chavismo es una denominación que le ha dado nuestro propio pueblo. Incluso es bueno, ya que tú lo traes a colación también, recordar que al propio Chávez al comienzo no le gustaba mucho la denominación, para que no se personalizara el proceso, para que no se personalizara la doctrina, la idiosincrasia, la filosofía de nuestro movimiento, de nuestra lucha, ¿no? Pero bueno, el propio pueblo siguió insistiendo y era lo que se oía por todas partes y más allá de nuestras propias fronteras, hasta que un día Chávez dijo, bueno, sí, está bien, es el chavismo, pero el chavismo teniendo en cuenta que no es Chávez. Y de ahí surge esa frase famosa y muy contundente desde mi punto de vista de él mismo, donde dice, Chávez no soy yo, Chávez somos todos. Entonces el chavismo hay que entenderlo de esa manera, ¿no? El pueblo lo asumió así y es una doctrina, es una filosofía, es una nueva visión del mundo, pero teniendo en cuenta que eso está situado a la izquierda, no es un nacionalismo tradicional. Para nosotros, y comenzando por el propio Chávez, siempre estuvo y sigue estando muy claro que aquí hay solo dos caminos, o el camino que señala la derecha, que es el neoliberalismo, el capitalismo, o el camino que señala el socialismo, la izquierda, que en nuestro caso el pueblo ha querido llamar chavismo, pero que es también, el propio Chávez lo resaltaba mucho, es el socialismo bolivariano, es nuestro socialismo, que tiene muchas coincidencias con lo que es el socialismo definido internacionalmente, pero que por supuesto tiene sus propias peculiaridades, pero que sin ninguna duda es un camino, como para tomar esa definición tradicional, es un camino por la izquierda, pues un camino para transformaciones profundas y verdaderas, en contraposición entonces a lo que defienden los capitalistas, los neoliberales. No hay tercera vía. Nosotros no creemos en nacionalismos, en tercera vía, en centroizquierda o centroderecha, no. O eres de izquierda o eres de derecha, ahí no hay otra alternativa. Y nosotros nos definimos completamente de izquierda, pues esto es un movimiento, una revolución izquierdista.
Embajador, la más reciente operación de Estados Unidos contra Venezuela es esta supuesta respuesta contra el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela. ¿Qué cree usted de este suceso? De hecho, Inglaterra y Francia anunciaron el envío de portaaviones disfrazados de hospitales. ¿Es esto una provocación? ¿Está detrás Estados Unidos? Sin ninguna duda, sí, es una provocación más. No es la primera vez que sucede. Quizás en este momento se esté dando con mayor contundencia, ¿no? Podemos decir como con mayor decisión, pero ellos no han podido ni podrán, no la tienen muy fácil. No hay que menospreciarlos tampoco, sabemos de lo que son capaces, tenemos diferentes ejemplos a nivel internacional en diferentes épocas de nuestra historia, no los menospreciamos, pero también sabemos que la geopolítica mundial hoy día es totalmente diferente a lo que teníamos en esa geopolítica hace 10 años atrás, 20 años atrás. El mundo es otro, de tal manera que esa distribución, esa correlación de fuerzas a nivel internacional no permite que un gobierno como el de los Estados Unidos, con el apoyo de algunos de estos gobiernos europeos, puedan hacer de manera muy fácil y directa una invasión militar a nuestro país. Aunque, repito, no hay que menospreciarlo. Pero eso, nuestro pueblo, ese movimiento cívico-militar que nos legó Chávez, está listo y preparado para lo que sea. Embajador, esta pandemia, la COVID-19, evidencia una profunda crisis mundial, una crisis del capitalismo, del neoliberalismo, ha evidenciado también la fragilidad de sistemas de salud incluso de países desarrollados. Otros países, en cambio, como Venezuela, afianzan sus sistemas sanitarios, logrando contener la expansión de este virus. Cuando todo esto pase, ¿qué lección dejará? Yo particularmente creo, y teniendo en cuenta otras opiniones que he oído, que he leído por allí, en estos días aquí nosotros cumpliendo con nuestra cuarentena social, pendiente por supuesto de todos los acontecimientos, pero desde acá mismo, bueno, siguiendo los medios de comunicación, leyendo mucho, más de lo que tradicionalmente, artículos de opinión de todo tipo, bueno, coincidiendo con algunos de estos análisis, yo creo que efectivamente el mundo, una vez que se controle la pandemia y volvamos a una situación más o menos normal, porque esto lo que se perfila es que va a ser para largo, ¿no? Y va a ser, aunque la pandemia esté controlada, vamos a tener como un cierto periodo no muy corto de adaptación a las nuevas realidades, ¿no? Con esa visión, pienso efectivamente que el mundo va a ser otro. El mundo va a ser otro porque los países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, aquí en nuestra región, el propio México y en las otras latitudes, China, Rusia, Turquía, Irán, etcétera, estos países nuestros que tienen gobiernos progresistas, socialistas, con sus peculiaridades, pero todos encaminados hacia seguir trabajando para que sea más humana la humanidad, como cantaba nuestro padre cantor Ali Primera. Estos países van a salir fortalecidos de esta situación. Yo no tengo ninguna duda y, como te decía, coincido con algunos análisis de algunos pensadores y luchadores muy importantes a nivel mundial que he estado revisando por allí. Y los países capitalistas van a salir debilitados. Por mucha fuerza económica y militar que tengan, como los propios Estados Unidos, aquí nuestro vecino, van a salir debilitados en el sentido que una mayor cantidad de gente de la que ya estaba consciente antes de que se iniciase la pandemia, van a tener entonces esa mayor conciencia en lo que significa el capitalismo, en cómo los esclaviza el capitalismo, en cómo los maltrata, en cómo los deja morir en las calles incluso, cómo los deja morir ante una pandemia como esta, en las puertas de los hospitales, de las clínicas privadas, aquel que no tenga con qué pagar. Entonces la gente va a tener mayor conciencia de que ese mundo capitalista es pura ilusión para los que todavía la tienen o la tenían. Se le está terminando de caer la careta
a ese mundo supuestamente moderno y desarrollado al que algunos todavía siguen apostando, ¿no? Los países capitalistas, sin que eso signifique, como dijo alguien por allí, que el coronavirus va a acabar con el capitalismo. No queremos decir eso, yo no creo tampoco eso. Pero sí, una situación como esta va a seguir debilitando a ese gigante de barro. Algunos analistas, realmente muy pocos, cuestionan el papel del Estado para controlar esta pandemia, del Estado en función de la sociedad. Esta sería otra de las lecciones que dejaría esta pandemia, o sea, el papel del Estado para controlar tanto este tipo de situaciones como la sociedad en general. Sin ninguna duda, porque los que critican el papel del Estado son precisamente los capitalistas, los que defienden el libre mercado, los que estarían de acuerdo con que Estados Unidos, por ejemplo, lograse implantar como quisieron al inicio de este siglo, instalar en nuestros países el Tratado de Libre Comercio para los Pueblos, que es el neoliberalismo total para seguir esclavizando a nuestros pueblos. O sea, los que critican el papel del Estado es porque quieren que la propiedad privada, ¿verdad? Las grandes transnacionales sean los que dominen todo. Pues es el capitalismo. Entonces, el papel del Estado es fundamental para los estados socialistas o para los que creemos en el socialismo verdadero, ¿no? Y creo que efectivamente, como tú planteas la pregunta, esta situación nos está mostrando que es una de las mejores realidades. No es pura teoría, lo estamos viendo en la práctica. Los estados, los gobiernos que han asumido el control de la pandemia son los que están logrando los mejores resultados, ¿verdad? Porque es un plan estratégico diseñado desde el gobierno de común acuerdo con otros gobiernos con peculiaridades parecidas o con coincidencias en el manejo de las situaciones, y entonces son planes estratégicos que permiten eso, un control central, un control desde el Estado para que el pueblo asuma las normas, las condiciones necesarias y poder tener el control, valga la redundancia, de una pandemia como esta. Embajador, mientras que naciones desarrolladas practican la piratería por insumos médicos, otras ofrecen cooperación y solidaridad. Es el caso de Venezuela, de Cuba, de Rusia, de China. ¿Cómo aprovechar esta situación para recordar a los gobernantes, sobre todo de la región, que este es el camino? Tenemos el ejemplo de Cuba, es fundamental. Y ya lo decíamos, ¿no? El ejército de batas blancas regado por todas partes o en varios países del mundo, y ese ejército de batas blancas sabemos que llevan los insumos necesarios. Insumos que sabemos en algún momento podrían estarlos necesitando algunos cubanos, cubanas aquí mismo, pero saben que hace falta que se comparta lo que se tiene con los que lo están necesitando también a nivel mundial. Trabajos que se han desarrollado durante años. Está el ejemplo del medicamento que se desarrolló a través del convenio con China, Cuba-China, y que ha servido para controlar este flagelo de muy buena manera. Embajador, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, este espacio para reflexionar. Ya usted lo decía, en estos minutos todo 11 tiene su 13. Así que felicidades dobles por su cumpleaños, que fue el día 11. Muchas felicidades por su cumpleaños y por el pueblo venezolano. Gracias a ustedes y bueno, felicitaciones a Telesur, a todos los medios de comunicación que están trabajando en función de colaborar también con el trabajo conjunto en esta situación, ¿no? Que es llevarle, como dice nuestra Constitución, llevar la información veraz y oportuna a todo nuestro pueblo. Muchas felicitaciones y gracias por la oportunidad a ustedes. Gracias a usted, embajador. Así me despido desde La Habana junto al profesor Adán Chávez, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba. Adelante. Muchísimas gracias, Nayara. Así nosotros ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Ustedes lo recuerdan, se quedan en casa, nosotros los informamos, lo analizamos todo lo que sucede en nuestro continente y en cualquier parte del mundo. Hasta mañana, sigan con nosotros.